Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Mía TV, canal Televida, canal de la familia, Radio Callacoa, Radio Horizonte, redes sociales, el canal de YouTube de la Basílica, en este día que renovamos nuestro bautismo, sacramento de iniciación cristiana, le envío un saludo muy especial a los peregrinos y a las peregrinas que han venido de otros lugares. Que la Santísima Virgen de la Altagracia les siga fortaleciendo, y aquellos que vienen de costumbre a esta celebración, que María de la Altagracia le acompañe. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta dejamos concluido lo que se llama este tiempo hermoso de la Navidad, para entrar al tiempo ordinario. Es decir, que con esta fiesta se concluye la Navidad. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: el libro de Isaías, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Mateo. Quiero tratar hoy esta meditación en 3 momentos. Un primer momento a la luz de la palabra de Dios. Un segundo momento, el bautismo en la iglesia y la vivencia de nuestro bautismo. En el libro de Isaías, como le he indicado en otra ocasión, está ubicado aproximadamente en el siglo 70 antes de la era cristiana. Ya el profeta Isaías comienza a hablar del siervo de Yahvé, del siervo sufriente. Pero este siervo tiene una misión para el mundo, y lo vamos a comprender en el Evangelio de hoy. Pero dice el profeta: mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien me complazco. Hoy el Evangelio nos habla de esa dinámica. El elegido, escúchenlo. Y eso es lo que está diciendo hoy el profeta Isaías. Y él coloca varios elementos fundamentales en el texto de hoy. Isaías nos habla de la presencia del Espíritu. He puesto mi Espíritu en él. Manifestará la justicia a las naciones, que es el segundo elemento. La presencia del Espíritu y la presencia de la justicia. El tercer elemento de ese elegido que menciona el profeta Isaías es la verdad. Manifestará la justicia con verdad. Ahí no hay mezcla de mentira, engaño,
sino que siempre se va a manifestar la verdad. Y dice al final el profeta Isaías: yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano y te formé, e hice de ti alianza de un pueblo, luz de las naciones. Hace referencia directamente a la presencia futura del Mesías. Y comienza a mencionar algunos elementos prácticos que practicó Jesucristo en el mundo para abrir los ojos de los ciegos, sacar a la cautivo de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Aquel que anuncia el profeta Isaías es el gran liberador del pueblo de Israel. Traer la verdad, la justicia, el derecho, abrir los ojos a los ciegos, liberar a aquellos que están en las tinieblas. Una liberación integral que trae el Mesías. Y lo vamos a comprender en el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán. Hay que entender esta dinámica. El Jordán era el lugar que separaba el territorio de Judá del territorio de Samaria, donde existían la tradición judía, pero el otro lado estaban los paganos. Y en ese lugar intermedio se aparece Jesucristo. Pero ahí estaba Juan bautizando una gran multitud. Y Jesucristo tiene ese deseo de pasar por el bautismo de Juan. Surge la misma inquietud de Juan. Jesucristo no necesitaba el bautismo de Juan porque era el Hijo de Dios. Pero él quiere cumplir ese signo, hacer la fila como pasan los demás, no hacer distinción en la parte humana, porque Dios se hace humano para acampar y vivir, encontrarse con la humanidad. Y Él tiene que padecer lo mismo que padece la humanidad. Ese grupo se estaba bautizando y Él fue, no buscó distinción, hizo su fila. Fíjense el segundo dato. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Juan el Bautista deja la diferencia. ¿Por qué tú acudes a mí? Soy yo que necesito
tu bautismo. Pero esa pregunta de Juan se va a prolongar en la historia de la iglesia, en la historia de la fe. Y le voy a explicar cuando venga el momento de la vivencia de nuestro bautismo. Soy yo que necesito que tú me bautices. Y fíjense la respuesta del maestro: déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Es decir, que él tenía que pasar por ahí. Cumplir con la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y él estaba en la dinámica humana, menos en el pecado. Tenía que padecer lo que padecía el pueblo. Juan bautizaba, ahí se fue. Llegó el momento culminante de la cruz, que eran para los delincuentes. Él padeció la cruz. Él padeció los sufrimientos. Él se bautizó, que no necesitaba el bautismo, pero necesitaba que la gente entendiera el signo de Juan. Unir lo antiguo con lo nuevo. Ahí está el gran signo de Juan el Bautista. Unir lo antiguo, unir lo caduco con lo nuevo. Fue la función de Juan el Bautista. Es lo que nosotros hoy llamamos un enlace. En el internet se usa mucho un enlace para colocarnos en una página web. Hay enlace. Juan fue el enlace entre lo nuevo, entre lo antiguo y lo nuevo, a través de la persona de Jesucristo. Pero aquí pasa un acontecimiento fundamental en el Evangelio de Mateo. Apenas se bautizó, Jesucristo salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma. Aquí viene marcando ya la diferencia del bautismo de conversión y el bautismo con la presencia del Espíritu Santo. En Jesucristo se manifiesta con poder la presencia del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se posaba sobre él. Lo que dice hermosamente el profeta Isaías hoy, que el Espíritu iba a caer sobre él, y se hace realidad en el Nuevo Testamento con un gran mediador que es Juan el Bautista, para introducir lo novedoso, lo nuevo, que es la presencia de Jesucristo. Ya hay un nuevo bautismo, que es el bautismo de la fortaleza del Espíritu Santo. El otro elemento, después que se manifestó la presencia del Espíritu Santo, vi una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a quien me complazco. Lo mismo que dijo hoy el profeta Isaías. La misma palabra utiliza el profeta, refiriéndose al enviado.
En otra traducción dice, escuchen a mi Hijo amado. Escuchen. Aquí dice, en quien me complazco, a quien prefiero, a quien amo. Este es mi Hijo amado. Este es el enviado del Padre para anunciar el reino de Dios. Aquí se manifiesta ya el encuentro, la transición entre lo antiguo, introducirse a lo novedoso, que es el reino de Dios, que es el anuncio del Evangelio, es la transformación de nuestra vida. Y lo vamos a entender ya en esa iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice, ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Lo primero que dice, ungido por Dios, por la fuerza del Espíritu Santo. Aquí menciona ya la palabra Espíritu Santo. Nosotros, por el bautismo, también recibimos esa fuerza que viene de Dios, la presencia del Espíritu Santo. El otro elemento que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo mismo lo dijo hoy el profeta Isaías en el siglo 70 antes de la era cristiana, entrando el siglo 8 antes de la era cristiana. Casi la misma palabra se repite hoy y resuena en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. El segundo momento, hablar un poquito sobre el bautismo. El bautismo es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Es el sacramento que nos abre la puerta para entrar a la iglesia. Es el sacramento que nos hace hijo de Dios. Es el sacramento que nos da una pertenencia, que nos da una acta de nacimiento, que somos cristianos. Muchas personas no recuerdan cuando fueron bautizados. No lo recuerdan. ¿Cuándo tú fuiste bautizado? ¿Cuándo tú hiciste hijo de Dios? Recordamos cuando uno nació biológicamente. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí cuándo yo me bauticé, yo digo claramente, un 20 de junio de 1969, yo recibí el sacramento del bautismo. Ese día comencé a pertenecer a la iglesia. Fui miembro de esta iglesia católica. Entonces, ¿cuál es la misión de un bautizado? La misión de un bautizado es evangelizar. Y la misión también de la iglesia es que se aumente los miembros de la iglesia a través del bautismo. Y aquí entra nuestra propia misión como iglesia.
Pero la palabra iglesia se ve a veces distanciado de nosotros. Esa iglesia se hace concreto ¿a dónde? En las comunidades de fe, en las parroquias, en las pequeñas comunidades. Por eso nosotros, como comunidad de fe, como parroquia, tenemos que motivar el bautismo. Y el bautismo se motiva a través de la catequesis. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se bautizaban adultos y había un momento largo de formación que se llamaba el catecumenado. Informaban a los adultos para el bautismo. Se llama la catequesis. Y nosotros como iglesia no podemos olvidar que un eje fundamental de una comunidad de creyentes, de una parroquia, de una diócesis, es la catequesis. La catequesis, el eje para que la gente conozca de Jesucristo, conozca de Dios, que reciban el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la teología. Cuando una parroquia descuida la catequesis, está descuidando la fe de la gente, está descuidando la formación del pueblo de Dios. Y la catequesis comienza con los niños y las niñas. Si no motivamos la catequesis en la parroquia para el bautismo, nuestros templos se van a convertir en adultez, en el sentido que no va a haber la vergel verde, no van a haber jóvenes, no va a haber niños ni niñas en nuestros templos. Por eso yo le insisto a los párrocos que traten de buscar el mecanismo para motivar a los niños que vengan a la catequesis, porque después no van a dar factura. Si nos descuidamos en la catequesis en las parroquias y nos dormimos con ese punto, vamos a ser culpables que muchos jovencitos no se bauticen, que muchos adultos no conozcan de Cristo. Es una misión de la iglesia, la catequesis para el bautismo, formar a los jóvenes, a los padres y darle conciencia que el niño debe ser bautizado, que el adolescente tiene que bautizarse para introducirlo en la fe, para introducirlo en la iglesia. Y esa es la misión de nosotros. Fíjense bien, como hay control de la natalidad, nosotros no podemos montarnos en ese caballo, no podemos tener control de natalidad de la fe. La iglesia debe producir hijos en abundancia. ¿Y cómo uno va a producir hijos en abundancia? A través del bautismo. Y ese a través del bautismo se logra a través de la catequesis en toda la diócesis y en todas las parroquias. Y no me voy a detener de decirle a los párrocos que no se descuiden con la catequesis, porque una parroquia que no tiene catequesis va a ser una parroquia caduca y antigua, no va a ser novedosa, porque de ahí es que se introduce lo nuevo, la nueva planta,
de la iglesia, que son los bautizados. Por último, ¿cuál es la misión de un bautizado en la iglesia? La primera misión de un bautizado es amar a su madre. En este caso, cuando yo hablo de madre, estoy hablando de la iglesia. La iglesia como esposa. Cristo es el esposo de la iglesia. Un bautizado debe amar a la iglesia. Y a veces muchos bautizados, sin tener control en la lengua, critican y destruyen a la iglesia. Porque un ser humano, miembro de la iglesia, cayó en una debilidad. Cayó esa persona, pero no cayó la iglesia. O tuve un conflicto con un consagrado y veo que eso es iglesia. No podemos ser iglesia curera. No podemos ser iglesia de cura. No podemos ser iglesia de obispo. Tenemos que ser iglesia del magisterio. Y por eso no es bueno estar criticando un bautizado a la iglesia. A veces comenzando por nosotros, los que dirigimos la iglesia. No podemos desbaratarnos nosotros mismos, los bautizados, a la iglesia. Tenemos que amar al Santo Padre, tenemos que amar a los obispos, tenemos que amar a los sacerdotes. Y a veces la queremos destruir con la lengua, sin base teológica, sin conocimiento. A veces los medios de comunicación nos presentan que en la iglesia sucedió tal cosa. Le sucedió a esa persona que era miembro de la iglesia. Y en tu familia no hay personas que fallan y cometen errores. Y nosotros que somos millones y millones de personas, algunos van a actuar mal. Pero eso no es la iglesia, esta persona. La iglesia es algo más prolongado y más profundo. Pero lo primero que nos sale, siendo bautizado, es criticar. Pero averigua cuántos hospitales tiene la iglesia, cuántos centros de promoción tiene la iglesia, cuántos bautizados están promoviendo y evangelizando en los lugares pobres, religiosos atendiendo a ancianos que nadie le quiere poner la mano, y la iglesia está presente ahí en los lugares pobres, sencillos y humildes. Vean también esa realidad, porque a veces la lengua es demasiado ligera para estar criticando a todo el mundo y criticando al Papa y criticando a los obispos. Vean lo que la iglesia hace. Y un bautizado de la iglesia lo que tiene que ser constructivo con su iglesia y tratar de buscar un lenguaje de consenso, no un lenguaje destructor y de estar chismeando y murmurando y desbaratando a todo el mundo. Y la iglesia es una institución muy seria, que hemos tenido debilidad, algunos miembros, sí, es verdad, y lo reconocemos y lo vamos a reconocer. Pero la iglesia es fundada por Cristo, tiene buena justificación, están las normas. El que no quiera cumplir las normas va a caer en error. Pero nosotros estamos claros. Y un bautizado debe vivir de acuerdo a Dios. Un bautizado debe ser un evangelizador. Cuando a ti te bautizan, te dicen, tú eres sacerdote, profeta y rey del Señor. Tú eres sacerdote común. Tú recibes el sacerdocio común, el sacerdocio general. ¡Qué grandeza tiene el bautismo para los cristianos! Tú eres rey, tú eres profeta.
Y por eso nosotros tenemos que vivir ese profetismo, anunciando el Evangelio, viviendo como bautizado en la iglesia. Vivir el amor, la entrega, la justicia, la fraternidad entre nosotros. Esa es la misión de un bautizado. Y hoy que nosotros renovamos nuestro bautismo, recordamos ese día que un sacerdote derramó sobre nosotros esa agua y nos limpió y nos ungió diciéndole que tú eres sacerdote, profeta y rey del Señor. Recuerden hoy su bautismo, ese acontecimiento tan importante para el cristiano. Por eso vamos a pedir al Señor que uno viva su bautismo. Termino diciéndole a ustedes que ya muy pronto se comienza la novena de Nuestra Señora de la Altagracia. Yo he mandado una circular diciéndole que todas las parroquias el día 12 hasta el 20 comiencen la novena dedicada a Nuestra Señora de la Altagracia. Y el 21 aquí en la Basílica vamos a tener todas las celebraciones acostumbradas. Este mes de enero es el mes altagraciano. Aquí está la Madre de Dios. Aquí está la protectora del pueblo dominicano. Y este mes se tiene que derramar la gracia de Dios. Que la Virgen proteja al pueblo dominicano, lo guíe y lo conduzca por el camino del bien. Y nosotros como bautizados tenemos que vivir esta novena dedicada a Nuestra Señora de la Altagracia, que comienza el día 12 y termina el 20, y después el 21 es la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Nosotros, se le va a explicar, vamos a tener desde el 20 en la noche la vigilia hasta el otro día. Vamos a amanecer pidiendo a la Virgen de la Altagracia que proteja y guíe al pueblo dominicano. Para el 21 tener esa gran solemnidad, varias Eucaristías vamos a tener para exaltar la figura de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.